Ok, atención con esta región que es un poquito complicada, sobre todo entender lo que es su irrigación y su inervación. La región temporal es gracias pues a la fosa, al músculo que lleva el mismo nombre. Ocupa la cara lateral del cráneo. Podría considerarse como el conjunto de partes blandas que recubren a la fosa temporal. Sus límites pues, son los mismos que la fosa, ya los conocen. El límite anterior, borde posterior del malar, apófisis cigomática del frontal y cresta temporal del frontal. Posterior, ya saben, los mismos que la fosa, porción posterior de la línea curva temporal superior. Su límite superior es la línea curva temporal superior y la inferior, línea que parte del arco cigomático. Este límite es muy subjetivo, ya que como veremos, la fosa temporal se abre ampliamente a la fosa cigomática. Son los mismos límites que la fosa, exactamente los mismos. Planos anatómicos, encontramos todos estos: piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis epicranial, aponeurosis temporal, plano subaponeurótico y muscular, tejido celuloadiposo, periósteo y el plano esquelético. De piel es muy fina y desprovista de pelo en la parte anterior. Deja ver por debajo fluxuosidades de la rama anterior de la arteria temporal superficial, la cual es más notoria en ancianos y en pacientes con arteriosclerosis. Esta zona de la zona más anterior de la región temporal está desprovista de pelo y se caracteriza porque la piel es muy delgada y en muchas ocasiones se puede ver las ramas de la vena temporal superficial en esta zona. Y en algunos casos hasta se ve la prominencia de la vena. Tejido celular subcutáneo, aquí se ubican los vasos y nervios superficiales. Es algo característico, hay vasos y nervios superficiales y hay vasos y nervios profundos. Ahorita vamos a describir cada uno. Aponeurosis epicranial. Recuerden que la aponeurosis epicranial corresponde entre lo que es el músculo frontal y el músculo occipital, están unidos por esta aponeurosis. Esta aponeurosis desciende un poco y esta aponeurosis, conforme va descendiendo a los lados, se va adelgazando, ¿sí? Y sí llega a ubicar parte de lo que es la región temporal. Aquí, como lo explica aquí en la presentación, es la expansión lateral de la aponeurosis epicranial, desciende a la región temporal en forma de una lámina celulofibrosa muy delgada. Tanto más se adelgaza cuando más se acerca al arco cigomático. Adhiriéndose la aponeurosis, aparecen los músculos auricular superior y auricular anterior, ¿sí?
Aponeurosis temporal es una lámina fibrosa, resistente, brillante y nacarada. ¿Sí? Es una lámina un poquito gruesecita. ¿Sí? Desgraciadamente, pues no podemos entrar al cadáver, pero esta es una parte que se ve muy bien en cadáver. ¿Sí? Muy delimitada lo que es la aponeurosis temporal. Con la misma forma general que el músculo que recubre, en su inserción superior, ya lo conocen, la línea curva temporal superior, el músculo se inserta en la línea curva temporal inferior. La aponeurosis parece continuarse con el periósteo de la región occipito-frontal. Aquí la tenemos, aquí se ha quitado lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo y vemos los vasos y nervios superficiales, que en su mayoría están representados por la arteria y vena temporal superficial, la arteria en rojo, obviamente, y la vena en azul. Y aquí también vemos en negro, ¿sí? Los ramos terminales del nervio auriculotemporal, ¿sí? En la parte posterior podemos ver, aquí viene el auricular mayor, el occipital menor, ¿sí? Aquí en la parte más posterior que corresponde a lo que es el plexo cervical. Plano subaponeurótico y muscular. Disecamos lo que es la aponeurosis del temporal y nos vamos a encontrar obviamente con el músculo temporal. Y aquí ya en este plano vamos a encontrar los vasos y nervios temporales profundos, acompañados de tejido celuloadiposo. Tejido celuloadiposo, el músculo temporal, vasos y nervios profundos no rellenan por completo la fosa temporal. Dichos espacios vacíos son ocupados por este tejido, el cual es más abundante en la parte externa e inferior de la fosa, rodeando al músculo en su borde anterior y se acomoda entre el músculo y el plano esquelético. En esta capa del tejido celuloadiposo es donde podemos encontrar una prolongación de la bola adiposa de Bichat. ¿Sí? Está muy en moda lo que es la bichetomía. ¿Sí? La bola adiposa es precisamente quitar la bola adiposa de Bichat y la bola adiposa de Bichat puede abarcar 4 regiones. Esta es una de ellas. La región temporal, la región cigomática, la región maseterina y la región geniana. ¿Sí? Esas 4 regiones puede presentarse la bola adiposa de Bichat. Periósteo y plano esquelético, ya lo conocen. La fosa temporal está formada por 4 huesos: frontal, parietal, ala mayor del esfenoides y escama del temporal. La unión de estos huesos conforma anterior. Esto ya lo hemos visto. Aquí lo tenemos. Aquí se ha disecado lo que es la aponeurosis temporal. Aquí vemos el músculo temporal y aquí tejido celuloadiposo. Vasos y nervios. Ahora sí vamos a ver cada uno de estos vasos y nervios, los superficiales y los profundos. El plano superficial, estos vasos y nervios se van a encontrar entre lo que es el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis epicranial. Entre estos dos planos se van a encontrar arterias, ramas parietal y frontal de la temporal superficial. Esta última muy superficial y palpable, ¿sí? Podemos incluso hasta sentir su pulso. Si lo colocamos más o menos en esta zona, vamos a sentir el pulso de la arteria temporal superficial. ¿Sí? Ramos terminales del auricular posterior y occipital, a las cuales se anastomosan a la temporal superficial. Venas temporales superficiales homónimas a las arterias. Igual, vena temporal superficial, vena auricular posterior y occipital. Linfáticos, los linfáticos superficiales terminan en los ganglios parotídeos y mastoideos. Nervios motores, ramo temporal del facial para inervar los músculos auriculares
y nervios sensitivos, el nervio temporocigomático de B2, ramos temporales superficiales del aurículo temporal de B3, ¿sí? Y algunas prolongaciones del auricular mayor también, del occipital menor, ¿sí? Del plexo cervical, pero principalmente estos dos. Es muy importante, estas son preguntas de examen. Plano profundo. Estos se encuentran en el plano subaponeurótico y muscular. Arterias, pues las tres arterias profundas. La temporal profunda posterior, que viene de la temporal superficial. La temporal profunda media. Y temporal profunda anterior, que vienen de la maxilar interna. Venas, las venas homónimas, venas que acompañan a las arterias, las cuales siguen con bastante exactitud, llevan los nombres homónimos a las arterias y son afluentes de la vena maxilar interna o plexo pterigoideo. ¿Sí? Acuérdense que la vena maxilar interna puede tener dos disposiciones, el plexo pterigoideo y plexo alveolar o la vena propiamente dicha. Y nervios en este plano solo se encuentran nervios motores, no hay nervios sensitivos en el plano profundo. ¿Y cuáles son? Pues el nervio temporal profundo posterior, del temporomaceterino, temporal profundo medio, que nace directo del tronco anterior de B3, y nervio temporal profundo anterior, que viene del temporo bucal. Linfáticos, vasos linfáticos, terminan en los ganglios parotidios superiores. ¿Ok? Vamos a ver la imagen. Aquí está. Arteria y vena. Temporal profunda anterior. Arteria y vena temporal profunda media. Y arteria y vena temporal profunda posterior. ¿Ok? Sí. Acuérdense que si leen Netter, que de hecho todos tienen Netter, todos tienen el atlas, porque de ese atlas me voy a basar para los exámenes prácticos. El 90% de las imágenes que voy a poner en el examen práctico vienen de Netter. ¿Hay alguno que no tenga Netter? Ok. Recuerden que Testi menciona que la temporal profunda posterior viene de la temporal superficial. Si leen Netter, Netter les va a decir que la temporal profunda media viene de la temporal superficial y las otras dos vienen de la maxilar interna. ¿Sí recuerdan ese detalle? Sí, que hay esta diferenciación entre lo que es Testi y la literatura anglosajona. Y nervios, acuérdense, nervios profundos solamente son motores, igual. Nervio temporal, profundo anterior, temporal profundo medio y temporal profundo posterior. Aquí se ven perfectamente bien, incluso hasta el tronco. Este es el temporo bucal, ¿sí? Este ramo que se alcanza a ver aquí es el bucal, desciende y se va al espesor del buccinador. El temporal profundo medio nace directamente del tronco anterior de B3 y este es el temporomaceterino, temporal profundo posterior y el nervio maceterino. Aquí está lo que es la escotadura sigmoidea. ¿Sí? Vean cómo está llegando al espesor del macetero. Aquí tenemos el macetero. ¿Ok? ¿Alguna duda de región temporal? ¿No? Okay. ¿Sí? Entonces vamos con la siguiente. Región mastoidea es una región muy sencilla, muy cortita.
De las paredes craneales, la más complicada es la región temporal y es la que más importancia tiene para nosotros como estomatólogos. La mastoidea es una región muy pequeñita, en forma triangular, con base superior y vértice inferior, que corresponde únicamente a lo que es el relieve de la apófisis mastoides. La región mastoidea, como la apófisis mastoides que le sirve de substrato esquelético, ocupa la parte más inferior del plano lateral del cráneo. Sus límites, el límite superior, es una línea transversa, que es una prolongación posterior del borde superior de la raíz longitudinal del arco cigomático. Es decir, ubicamos el arco cigomático, más o menos, y de ahí nos vamos hacia atrás y la prolongamos. Vamos a ver una línea imaginaria, ese es el límite superior de la región mastoidea. ¿Sí? Una prolongación del arco cigomático. Inferior es el vértice de la apófisis mastoides. Anterior, línea que pasa por la parte posterior del pabellón auricular y el borde anterior de la apófisis mastoides. ¿Sí? No hay pierde. Borde anterior de la apófisis mastoides. ¿Sí? Y límite posterior, borde posterior de la apófisis mastoides, prolongándose hasta asterio, más o menos ese nivel. Planos anatómicos, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis superficial, capa muscular, periósteo y el plano esquelético. Piel. En la anatomía de superficie solo es destacable el surco auriculomastoideo. El surco auriculomastoideo ustedes lo pueden sentir perfectamente bien. Detrás de la oreja van a sentir donde termina, digamos, la concha del pabellón auricular, ahí se siente un surco. Ese es el surco auriculomastoideo, el cual se encuentra escondido detrás de la oreja. La piel es delgada y fina, con poca movilidad y desprovista de pelo. Tejido celular subcutáneo no tiene ningún dato relevante. Aponeurosis, representada por la aponeurosis epicranial, al igual que sucede con la región temporal, que la aponeurosis epicranial se prolonga hacia los lados, pero se va adelgazando, ocurre lo mismo en la región mastoidea. Se prolonga hasta esta zona, hasta esta región, y se va adelgazando. Sobre su cara externa se inserta el músculo auricular posterior. Capa muscular corresponde a los músculos occipital, esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza y longuísimo de la cabeza. Solamente lo que corresponde a sus orígenes en esta zona. Periósteo. Un detalle particular del periósteo de esta región es que se continúa con el periósteo del conducto auditivo externo óseo. Plano esquelético, pues la apófisis mastoides. Vasos y nervios, arterias, proceden del auricular posterior y el occipital, pues obviamente tiene sentido. Venas de pequeño calibre, igual, son homónimas a las arterias. Sus afluentes desembocan en la vena auricular posterior y la vena occipital. Merece solo especial atención la vena mastoidea. Recuerden que este es inconstante, a veces se presenta, a veces no, en lo que es en la base de la apófisis mastoides, en su parte posterior, a este nivel más o menos, se encuentra el agujero mastoideo. ¿Sí? Por ahí pasa por la vena que comunica el drenaje venoso intracraneal con el extracraneal. ¿Sí? Acuérdense, a veces se puede presentar, a veces no. Linfáticos, pues obviamente van a drenar a los ganglios mastoideos. Nervios motores, está el nervio auricular posterior del facial para el músculo occipital y el auricular posterior. Ay, es lo mismo, a ver, no. Aquí sí es el nervio auricular posterior del facial y el auricular mayor. No, ese es sensitivo, ese mayor, no, me estoy confundiendo. A ver, debe de haber un error. Auricular posterior y
A ver, 6, auricular del nervio facial. 7. Sí, estos son sensitivos. A ver. Este es el auricular posterior del facial. Este es parte del plexo cervical, pero estos ya son de los... A ver. Este debe ser el occipital menor. Este debe ser el occipital mayor. A ver. No, también. No, este no está señalado. Ok, ahí está. Ok, ¿ya está corregido? A ver, aquí me han hecho. Tan temprano. Ok, ¿ya está corregido? Nervio auricular posterior del facial y el occipital mayor. Estos vienen de ramos posteriores de los nervios cervicales y sensitivos, nervio auricular mayor y nervio occipital menor. Aquí hay que hacer la aclaración. Ambos del plexo cervical. Ok. Muy bien, ahora sí. Este es el músculo auricular posterior que va a estar inervado por el facial. Aquí está, ramo auricular posterior del facial. ¿Sí? Ganglios linfáticos mastoideos, arteria y vena auricular posterior, arteria y vena occipital. ¿Sí? Este viene siendo el auricular mayor. Este debería ser el occipital menor y el occipital mayor. Bueno, aunque aquí lo menciona como que vienen del plexo cervical. ¿Sí? Y el origen del músculo esternocleidomastoideo. Aquí lo vemos. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a la región mastoidea? ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces sigamos con la siguiente región. Ok, región labial. Me parece que el resumen de región labial lo tienen que entregar hoy. Sí.
Obviamente esta región es importante para nosotros, por lo tanto, estas sí se tienen que aprender absolutamente todo. Región labial es una región impar y media, comprende todas las partes blandas de los labios, constituyen la pared anterior de la cavidad bucal. Sus límites superior es la columela, es decir, esta parte de la nariz, la parte central de la nariz, esto se llama columela. Borde de las narinas, ¿sí? Las aberturas en tejido blando se llaman narinas. En cráneo seco, ¿sí? Cuando no tenemos lo que es el lóbulo, son aberturas piriformes. ¿Sí? Extremidad posterior de las alas nasales y surco labiogeniano. Columela, borde de las narinas, extremidad posterior de las alas nasales y el surco labiogeniano, aquí más o menos en esta zona. Inferior, surco mentolabial, es este surco que se marca aquí. ¿Sí? Y los laterales, este es un límite que nos tenemos que imaginar, es una línea vertical a 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, más o menos un dedo, ¿sí? Por fuera de las comisuras labiales. Planos anatómicos, esto sí se lo tienen que aprender, esto es pregunta de examen. Son piel, tejido celular subcutáneo, capa muscular, capa glandular y mucosa labial. Tejido celular subcutáneo es muy delgadito. Pues casi que se ve en el mismo plano de la piel. ¿Sí? Quedando nada más 4 planos. Piel, capa muscular, glandular y mucosa labial. ¿Sí? Piel y anatomía de superficie. La piel es gruesa, resistente y adherida íntimamente a los fascículos musculares. Recuerden que estamos hablando ya de músculos de la expresión facial, que tienen una íntima relación con la piel. Es rica en folículos pilosos y glándulas sebáceas. Los labios en número de 2, uno superior y uno inferior, unidos en sus extremos formando las comisuras, presentan 2 caras. Obviamente una cara anterior o superficial y una cara posterior o profunda, que ya es dentro de la boca. Podrían describirse como velos músculo-membranosos que circunscriben al orificio bucal cuando está en apertura o hendidura bucal cuando está en cierre. La cara anterior presenta 2 superficies bien diferenciadas, como podemos ver en la imagen. Una parte cutánea, que viene siendo esto, y una mucosa de transición de color vivo denominado borde berbellón o borde libre del labio. ¿Sí? Lo que es la cara externa o anterior de los labios está caracterizado porque es piel que histológicamente está constituido por epitelio escamoso estratificado queratinizado, ¿sí? En estas 2 partes, tanto lo que es la parte cutánea y el borde bermellón. Están queratinizados. La queratina le va a dar una cierta dureza, una cierta resistencia. Si vertimos el labio, si lo hacemos hacia afuera, lo de adentro es epitelio plano estratificado no queratinizado. Es por eso que se siente más lisito. ¿Me explico? ¿Sí? La queratina sirve como protección, le proporciona cierta dureza a la piel. Eso es un detalle muy importante. Si se vierte el labio, hay casos en los que tienen mucha protrusión mandibular o dentoalveolar y a veces el labio inferior hace esto, se vierte hacia afuera, dejando al descubierto lo que es la cara posterior del labio. ¿Sí? Como esta cara no está queratinizado,
se puede irritar y se pueden presentar lesiones. Esta es una de las razones por las cuales un paciente con excesivo prognatismo, ya sea esqueléticos en lo que es la mandíbula o dentalveolarmente y está proyectando el labio hacia afuera, ¿sí? Se tiene que operar, se tiene que corregir, porque este tejido, si queda expuesto al medio externo, puede ser asiento de lesiones o incluso hasta de cáncer, ¿sí? Esta es una de las razones por las cuales el prognatismo en algunos países los cubre el seguro médico. Se tiene que operar, ¿sí? Yo creo que todos han visto la película de Forrest Gump, ¿sí? Todos. Ok, ubican al personaje de Bubba, ¿sí? ¿Cómo tiene el labio? ¿Sí? A esa persona le tiene precisamente esto que les estoy explicando. Tiene un severo prognatismo, ya sea la mandíbula propiamente dicha o dentalveolar, que hace que el labio se vierta hacia afuera, ¿sí? Se tiene que operar, porque puede ser asiento de lesiones o hasta cáncer, ¿sí? Porque no está queratinizado, pierde su capa protectora. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Cada labio presenta características anatómicas propias. El labio superior presenta en la línea media el surco infranasal o filtrum, esta zona. ¿Sí? El filtrum, ya lo conocen. Aquí. ¿Sí? Esta pequeña depresión lo podemos sentir. El cual se prolonga desde la columela hasta el borde libre del labio. Columela, borde libre del labio. Delimitado lateralmente por las columnas del filtrum, aquí en esta zona. Vamos a verlo en la imagen. Filtrum, aquí estaría la columela, se prolonga de la columela al borde libre del labio. Y lateralmente, aquí tenemos estos pequeños pilares. Al unirse y desaparecer en el borde berbellón, se describe una línea irregular en forma de arco, denominado arco de Cupido. Debajo de este observamos una protuberancia más o menos acentuada dependiendo del individuo. Hay personas que sí se les nota perfectamente bien y hay personas que es completamente liso. Es el tubérculo del labio superior. Vamos a verlo en la imagen. Este es el arco de Cupido. ¿Sí? Perfectamente bien delimitado. Y por ejemplo, la foto que puse aquí no se ve muy bien el tubérculo estaría aquí, una pequeña prolongación aquí, ¿sí? Sobre todo en personas que tienen los labios gruesos, ¿sí? Es donde sí se puede notar un poquito más la bolita aquí, la van a sentir como una bolita, ¿sí? Es el tubérculo del labio superior, ¿ok? En el labio inferior solo es destacable una depresión en la línea media sobre la parte cutánea denominada vulgarmente como mosca. Aquí. Una depresión exactamente por arriba del surco mentolabial. Aquí una pequeña depresión. Aquí lo vemos otra vez. Filtrum. Columna del filtrum. Arco de Cupido. El tubérculo, este está un poquito señalado más lateral, pero estaría aquí. Aquí estaría el tubérculo. ¿Sí? Comisuras y borde mermellón, tanto superior como inferior. Ahora, esta unión del labio cutáneo con el borde mermellón es importante que lo sepan ubicar, ¿sí? Sobre todo para que le interese la ortodoncia. En la unión del labio cutáneo con el borde mermellón hay un punto de tejido blando. Ese punto se llama vermilion,
¿sí? Y se ve perfectamente bien en una radiografía lateral. ¿Ok? Entonces, ahí la importancia de diferenciar lo que es el labio cutáneo del borde bermellón. En su unión vamos a encontrar vermilion. Tejido celular subcutáneo, dicho plano es inexistente, sobre todo en la porción media. Es por lo tanto que aquí, pues ya nos facilitó las cosas. No lo describimos así tal cual, porque es muy delgado, a veces inexistente, y es por eso que podemos resumir los planos anatómicos en 4. Piel, capa muscular, capa glandular y mucosa labial. ¿Sí? Dicho plano es inexistente, sobre todo en la porción media. Por la íntima adherencia entre la piel y la capa muscular, encontramos únicamente este tejido en las porciones laterales. Capa muscular, representada principalmente por el músculo orbicular de los labios, que viene siendo lo que es un constrictor de los labios, ¿sí? A este músculo van a unirse fascículos adyacentes del mirtiforme, que es perinasal, los elevadores, elevador propio, elevador común, el canino o elevador de la comisura, los cigomáticos mayor y menor, risorio, buccinador, triangular de los labios o depresor de la comisura, cuadrado o depresor del labio, borla o mentoniano. ¿Sí? Además de los músculos antes mencionados, existen fibras en cada labio dispuestas en sentido antero-posterior llamado músculo compresor de los labios. Capa glandular, constituida por múltiples pequeñas glándulas salivales apretadas una contra otra, de modo que forman una superficie casi continua. ¿Ok? La capa glandular, es decir, vamos a tener glándulas, ¿sí? Quitamos lo que es el músculo y vamos a encontrar glándulas que van a estar muy apretaditas entre ellas, formando lo que es una capa continua. Mucosa labial, el último plano, el plano más profundo, corresponde a la capa profunda de labios. A nivel de las comisuras se continúa con la mucosa de la región geniana, sin ninguna demarcación. En el borde adherente de los labios se refleja sobre sí misma para cubrir el proceso alveolar, formando el surco gingivolabial, más conocido entre nosotros estomatólogos como fondo de saco. Es un término más generalizado entre nosotros. ¿Sí? Cuando lleguen a clínica y lleguen, revisen el fondo de saco, así tal cual lo van a mencionar. No, yo cuando estuve en clínica nunca oí que lo mencionaran como surco gingivolabial. Sí, ha de haber algún profe que a lo mejor sí maneje este término, pero por general lo conocemos como fondo de saco. ¿Ok? Esto, acá. Donde termina el labio y empieza el proceso dentoalveolar. ¿Sí? Tanto abajo como arriba. Aquí lo vemos. Aquí vemos perfectamente bien sus 4 capas. Piel. Así lo van a describir. Así va a venir en el examen. ¿Sí? Piel. 1, 2, capa muscular. 3, capa glandular. Perdón, esta es la capa glandular, estas son las glándulas. Y 4, mucosa labial. ¿Sí? Desciende, se dobla sobre sí misma para cubrir el proceso dentoalveolar. Y a esta zona se le conoce como fondo de saco. ¿Ok? Un término más generalizado entre nosotros como estomatólogos. O unión gingivo-labial. Vasos y nervios, obviamente se los tienen que aprender. ¿Sí? Esto sí, nada de que ahí me puedo aprender nada más unos y otros. No, esto sí se tiene que aprender todo. Todo, todito. Arterias labial superior e inferior que vienen de la arteria facial, son las principales en esta región.
ambas se anastomosan con su homóloga del lado opuesto. Es decir, las dos labiales inferiores vienen de cada lado de la arteria facial y en la línea media se anastomosan. Y lo mismo sucede con las superiores, se anastomosan en la línea media. Se encuentran entre el plano muscular y glandular. También podemos encontrar arterias accesorias que son ramos terminales de la arteria infraorbitaria, que viene de acá, desciende y vamos a encontrar ramitas. De la arteria bucal, pero solamente en el plano profundo. Acuérdense, la arteria bucal viene en el espesor del buccinador, entonces a nivel de la comisura vamos a encontrar esas arteriolas. Y también de la transversa de la cara. En la transversa de la cara viene, ubican el arco cigomático, más o menos un dedito. Por aquí viene la arteria transversa de la cara y sus ramos terminales pueden llegar hasta acá. Principales, la labial superior e inferior de la facial. Accesorias, infraorbitaria, transversa de la cara y bucal. Venas, se ubican igual por debajo de la piel. Terminan en la parte directamente en la vena facial y las venas submentales. ¿Sí? Muy homólogas a las arterias. Linfáticos. Esto sí es un poquito más complicado, pero es necesario que lo estudien desde ahorita, ¿sí? Sobre todo, si el paciente refiere dolor acá. Muchas veces les puede llegar con los ganglios infartados, los ganglios submandibulares infartados, ¿sí? Y ustedes pues tienen que ver si hay alguna lesión, sobre todo en la mucosa. Los ganglios linfáticos no se inflaman por infecciones dentales. Esto es algo muy importante, ¿eh? Solamente por lesiones en la mucosa. ¿Ok? Los vasos linfáticos del labio superior siguen el trayecto de la vena facial, es decir, por acá, y terminan en los ganglios submandibulares. Los vasos linfáticos del labio inferior tienen diferentes direcciones. Los vasos que vienen de la capa mucosa van a los ganglios submandibulares. Atención con esto. Yo creo que a alguno de ustedes les ha pasado que a veces les sale una úlcera, un afta, ¿sí? Aquí o incluso acá arriba. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Que no sé, a veces cepillándose, ¡pum!, se pegan y como a los 3, 4 días les sale una úlcera. ¿Sí les ha pasado? Y si andan inmunodeprimidos, estas úlceras crecen mucho o hasta se diseminan y empiezan a sentir dolor acá. ¿Sí les ha pasado? ¿No? Ok. Pues si les llega a pasar, que no les sorprenda. ¿Sí? Si salen úlceras en la boquita, les va a doler acá, en los ganglios submandibulares. Los vasos que vienen de la piel lateral de la región drenan también de los ganglios submandibulares. Si se fijan, casi todo drena a los ganglios submandibulares. Y los vasos de la piel de la línea media drenan a los ganglios submentonianos. De aquí, la zona incisiva, van acá. ¿Sí? Del labio superior, van acá. Del labio inferior, van acá. Porción lateral, van acá. ¿Ok? Es importante hacer notar que en la línea media hay entrecruzamientos de estos vasos. Es decir, que la red cutánea lateral izquierda puede terminar en los ganglios del lado derecho y viceversa. ¿Sí? Es decir, si tiene una lesión acá, se pueden infartar ambos ganglios. ¿Sí? En la línea media puede haber comunicación. Por tal motivo, en intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de cáncer del labio, es prudente extirpar no solo los ganglios del lado afectado, sino también los ganglios homónimos contralaterales. Esto es un detalle importante en oncología y obviamente también en cirugía maxilofacial.
Nervios. Nervios motores, ramos labial superior e inferior. Los dos vienen del nervio facial. Sensitivos, esto es pregunta de examen, esto de lo de los nervios. Ramos labiales o ramos descendentes del infraorbitario. Sí, acuérdense, el infraorbitario tiene 3 ramos terminales, ramos ascendentes o palpebrales, ramos medios o nasales y ramos descendentes o labiales. Van a proporcionar inervación sensitiva en el labio superior. Y el nervio mentoniano, que sale por el agujero mentoniano a nivel de los premolares, va a inervar lo que es los labios inferiores. Aquí lo tenemos. Aquí, de este lado, se ha disecado lo que es la piel y estamos en el plano muscular. Y aquí podemos ver arterias y venas. Obviamente las principales son de las labiales, también pueden venir de la arteria infraorbitaria, de la temporal superficial. Abajo también pueden venir de la arteria mentoniana, pero las principales son las labiales, como se ven aquí. Labial superior, labial inferior, ambas de la facial, que viene más o menos a este nivel. ¿Sí? Músculo, pues obviamente el orbicular de los labios. Y aquí podemos ver, aquí en la periferia, fibras de músculos peribucales. ¿Sí? Este que está aquí es el mirtiforme. ¿Sí? Encontramos elevador común, elevador propio, canino, cigomáticos, risorio, buccinador, triangular, cuadrado y mentoniano. ¿Sí? Todos estos alrededor. Estas pequeñas fibritas que se ven aquí en la periferia. ¿Sí? Retiramos los músculos y que nos encontramos la capa glandular, esto que está representado en amarillo. Y si quitamos esa, ya nos vamos a topar con la mucosa labial. ¿Sí? Nervios, ramos motores, son ramos del facial. ¿Sí? Y sensitivos, para el labio superior el infraorbitario y para el labio inferior del nervio mentoniano. Ok. ¿Alguna duda con respecto a región labial? ¿No? ¿Alguien? ¿De este tema o de algún otro que ya hemos visto? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Vayan estudiando, vayan repasando el Netter, porque el miércoles voy a aplicar el mini examen. Les voy a dar una práctica con Complete Anatomy. Sí, es más o menos, ahorita les voy a mostrar. A ver, para que se vayan familiarizando. A ver. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la imagen? Ok. Este es el programa Complete Anatomy. De este programa les voy a dar la parte de laboratorio. ¿Sí? El examen lo voy a hacer de imágenes de Netter o lo voy a sacar de este programa. Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, terminamos por hoy. Mañana nos vemos a la misma hora. ¿Ok? Hasta luego. Gracias. Dios. Gracias.